Primera a los Corintios 15, del 1 al 2, enseña que la salvación se pierde. Hoy voy a dar respuesta a esta interesantísima pregunta. Leamos lo que dice el texto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Este versículo ha sido parte de debates entre arminianos y calvinistas para sostener que la salvación se puede perder, basados en la palabrita si retenéis. Según lo que estas personas dicen, es que el cristiano que no retiene la palabra, ellos ven la palabra retener como sinónimo de perseverancia. Dicen, si el cristiano no retiene el evangelio o no retiene la palabra, como consecuencia, entonces esa persona no puede ser salvo. Sin embargo, hay un gran problema en su interpretación, porque el texto dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ellos perseveraban en el evangelio que habían oído, es decir, seguían teniendo comunión los unos con los otros, eran cristianos, participaban de todos los beneficios de ser cristianos. De eso no había duda, de que ellos estaban perseverando como cristianos, de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Pablo no tenía duda de que ellos estaban perseverando en el evangelio, por el cual, que ese es un referente del evangelio, por el cual, el evangelio que escucharon, el mensaje que escucharon, la predicación. Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. El problema es el siguiente, que ellos no citan esta partecita que dice, si no creísteis en vano. Ellos no se enfocan ni hacen un análisis contextual de todo lo que dice el pasaje a la luz de esta frase, si no creísteis en vano. Porque si lo entendemos como ellos lo entienden, si retener la palabra significa la condición para poder ser salvo, el texto tendría que concluir así: si no la retenéis, es decir, si no retenéis la palabra que les he predicado, entonces no sois salvos o no serán salvos. Tendría que estar en primer lugar en futuro, tendría que decir no serán salvos. ¿Por qué? Porque si la condición es retener la palabra, tiene que haber una línea del tiempo para ver por cuánto tiempo yo voy a retener esa palabra que se me ha predicado. Y en la línea del tiempo, al final del tiempo, si yo no retengo la palabra, entonces no puedo ser salvo. Eso es como ellos lo ven. Pero el texto no dice, si no la retenéis, no serán salvos. Tendría que decir el texto, si no la retienen, si no retienen la palabra en la línea del tiempo, entonces no serán salvos. Pero el texto no está diciendo eso. De hecho, cuando uno va un poquitico más allá, cuando dice la palabra si no creíste en vano, se puede traducir también a menos que creíste en vano, a menos que hayan creído en vano, porque está en segunda persona en plural, a menos que ustedes hayan creído en vano. Lo que está diciendo Pablo aquí puede entenderse claramente a la luz de todo el capítulo 15 de Primera a los Corintios. El punto es que la conclusión errónea es concluir que retener es sinónimo de perseverar, o retener es sinónimo de alguien que está continuamente reteniendo la palabra, porque si ese fuese el significado, nosotros no retenemos perfectamente la palabra de Dios. Nosotros no retenemos completamente ni perfectamente la predicación. Dígame alguien que se sepa el evangelio completo de memoria, porque retener también tiene dos acepciones, como lo vamos a ver más adelante. Y una de esas es mantener en la memoria. Yo no me sé la Biblia de memoria, me sé muchísimas porciones de la Biblia de memoria, gracias a Dios, pero no me la sé toda. Entonces, como no retengo la palabra en la memoria, por eso me voy a perder. O retener significa practicar y guardar. Si significa practicar y guardar, que yo no es eso lo que significa, pero si significara eso, entonces, ¿quién perfectamente guarda la palabra de Dios? Ese es el punto. Ese es el punto. El que no cojea de una pata, decimos en Venezuela, cojea de la otra. El que no falla de alguna manera, falla de alguna otra manera. Entonces esa no puede ser la condición para poderme salvar. No puede estar hablando de alguna condición. Ahora voy a pasar a explicar que en el griego la palabra que se utiliza para retener es katégete. Esta palabra kateget significa tres cosas: detener, retener o contener. Cualquiera de los prefijos que usted utilice está bien, lo cual tiene dos acepciones. La primera acepción es mantener en la memoria, o mantener en posesión de, o tener en posesión de, retener en posesión de. Esas son las dos acepciones de esta palabra katege. Ahora, ¿qué es lo que no estaban reteniendo ellos? No estaban reteniendo, de acuerdo al contexto, la doctrina de la resurrección de los muertos.
Ese es el punto de discusión en este capítulo. A leer de nuevo. Dice, por el cual, versículo 2, por el cual, o sea, por el evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, la palabra que Pablo le había predicado a ellos, cuando ellos se convirtieron al cristianismo y se fundó la iglesia de los Corintios, cuando Pablo les enseñó la doctrina, etc. Si ustedes mantienen la predicación, la doctrina de la resurrección de los muertos, no de la resurrección de Cristo, porque ellos estaban claros a la luz del contexto con la resurrección de Cristo. El problema es que no creían en la resurrección de los muertos. Si ustedes mantienen la doctrina de la resurrección de los muertos, ustedes sencillamente estarán dando muestras de que son salvos. Será una evidencia concreta de que ustedes son salvos. ¿Cómo yo lo sé? Porque el verbo tendría que decir serán salvos. Si ustedes retienen la verdad, serán salvos. Si ustedes retienen la predicación, serán salvos. Si ustedes retienen la palabra, serán salvos. En el futuro tendría que decir serán salvos. Pero no dicen serán salvos, dicen soy salvos. Es decir, que hay una descripción de alguna manera. Es un verbo que está en voz pasiva que dice soy salvos. Dice soy salvos. Vamos a preguntarnos cuál es la razón por la que Pablo dijo esto en el versículo 2. ¿Cuál es la razón? ¿Qué motivó a Pablo a decir esto? Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Pocas palabras. Creían en la resurrección de Cristo, pero ellos creían en la resurrección de Cristo. De hecho, ellos predicaban que Cristo había resucitado. Ellos no tenían ningún problema con eso. Creían en la resurrección de Cristo, ¿pero qué? Pero tenían problemas para creer en la resurrección de los muertos. No creían, no todos, algunos de ellos, porque Pablo dice, dicen algunos. Eso es clave también. Dentro de los corintios había un grupito que predicaban que Cristo resucitó, pero decían, no, Cristo sí resucitó, pero el problema es que nosotros no vamos a resucitar. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y era fácil concluir de esta manera, porque uno dura 3 días sin bañarse y se pone hediondo, se pone podrido. Y que tenga uno que retener la esperanza de que este cuerpo podrido, defectuoso, vaya a resucitar en gloria como el cuerpo de Cristo. Tal vez esto era un motivo para ellos dudar de que podrían de alguna manera sostener, retener esta predicación, esta doctrina de la resurrección de los muertos. No, Cristo sí, porque Cristo es Dios, pero nosotros, que yo voy a resucitar. Bueno, no sé si habían espejos, pero si se veía en un espejo, yo que soy tan feo, yo que soy tan horrible, yo que si duro 3 o 4 días sin bañarme, y sudo y me pongo hediondo, me pongo podrido, como decimos, ¿cómo creen ustedes que yo voy a resucitar? Dudaban de la doctrina de la resurrección. Bueno, yo estoy siendo un poco jocoso, pero ellos seriamente, algunos de ellos, no todos, porque Pablo dice algunos, decían que no había resurrección de muertos. Más cuando uno va a un cementerio y recuerden cuando Cristo fue ante la tumba de Lázaro, dijeron, Señor, no vayas a ver esa tumba porque ese hombre viene ya, hace 4 días que murió. Es irreconciliable el mal olor putrefacto de un cadáver de 3 o 4 días muertos con la esperanza de la resurrección. Y más si se trata de nuestro cuerpo que es tan defectuoso. Este es más o menos el punto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si ellos negaban la resurrección de los muertos, si no hay resurrección de muertos, Pablo va a decir que entonces Cristo tampoco resucitó. Pablo le va a dar la vuelta. O sea, nosotros tenemos que mantener la esperanza de la resurrección porque Cristo resucitó. Pero si nosotros dudamos y no retenemos la esperanza de que mi cuerpo va a resucitar, entonces Cristo automáticamente no resucitó. No hay base para mi resurrección. Si Cristo no resucitó y si yo no mantengo esta esperanza de la resurrección de mi cuerpo, yo estoy dudando, yo estoy descalificando la predicación, yo estoy descalificando el mensaje de la resurrección, de la esperanza mía como cristiano. ¿Cuál es la esperanza mía? La vamos a ver al final. Y si mi esperanza no es firme, entonces hay duda de que yo realmente sea un verdadero salvo. Ese es el punto. Hay 3 elementos como consecuencia o como efecto de dudar de la resurrección de los muertos. La primera es que pongo en jaque la resurrección de Cristo. Estoy diciendo, Cristo no resucitó. Cristo no resucitó. O sea, estoy dudando del milagro de la resurrección de Cristo. Estoy dudando de eso. Número 2, si no hay resurrección de muertos, mi predicación, la predicación de que Cristo resucitó, es en vano. Es en vano. De nada me vale que esté predicando, de que esté llamando a la gente que se arrepienta. De nada me sirve predicar, de nada me sirve estudiar teología, estudiar Biblia, estudiar hebreo, griego, arameo. De nada me va a servir mi predicación, porque estoy hablando de cosas que no tienen ninguna base, ningún sustento. Eso es lo que está diciendo. La segunda cosa que se pone en jaque y en tela de juicio es la predicación. Es en vano. Y en tercer lugar, se pone
en tela de juicio o es también vana nuestra fe. Esto es sinónimo de lo que dice Pablo en el versículo 2 cuando dice, si no creíste en vano, al menos que hayas creído en vano. Creer en vano, la frase en vano significa en un vacío. El origen es latín, significa vacío. Ahora, ¿qué significa creer en vano? Creer en vano significa que estamos teniendo una fe o una creencia en algo distinto a lo que se ha enseñado. Algo que es vacío, que es hueco, que no tiene sustentación o base. Lo que está diciendo Pablo entonces es, ustedes no están reteniendo o escuchando o manteniendo en la memoria lo que yo les he enseñado sobre la resurrección de los muertos, que es la base de nuestra fe juntamente con la resurrección de Cristo. Si esto no se cree, si esto no se retiene, si esto no se mantiene, sencillamente estarán dando evidencia de que ustedes realmente han creído en vano, o sea, no han tenido una verdadera, genuina y auténtica fe, porque la predicación mía no va a tener ningún tipo de asidero o valor, y tampoco la resurrección de Cristo va a encontrar cabida en ustedes, porque Cristo fue tan humano como nosotros. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Ahora, si la resurrección de Cristo es vana, si la predicación es vana, y si la fe es vana, entonces estamos en nuestros pecados. Y si estamos en nuestros pecados, no podemos tener la salvación. Ese es el argumento del apóstol Pablo. No podemos realmente ser salvos. ¿Cómo me puedo salvar si Cristo no resucitó? ¿Cómo me puedo salvar si la predicación es vacía, hueca, no tiene sustentación? ¿Para qué voy a predicar si la fuerza de la predicación está en la resurrección de Cristo? Y la esperanza de la resurrección de aquellos receptores del mensaje, la resurrección de los muertos, los que creen. Mi fe es en vano entonces. Sencillamente yo permanezco en mis pecados. No he sido salvo. No hay un cambio de naturaleza en lo absoluto. No hay nada que haya ocurrido en mi vida producto de una predicación llena de la esperanza de la resurrección, teniendo como primicia la resurrección de Cristo. Ese es el punto aquí. Ahora vamos a leer todo lo que dice Pablo respecto a esto para que ustedes vean el equivalente a la frase si no creísteis en vano. Vean ustedes lo que dice. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, había un grupito dentro de los corintios que decía, no, Cristo sí resucitó, pero no creemos que nosotros vamos a resucitar, que los muertos van a resucitar. Entonces estos eran unos mentirosos, estos no eran cristianos genuinos, un grupito de ellos. Dice, pero porque si no hay resurrección de muertos, vean ustedes, tampoco Cristo resucitó. Se cae por tierra la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. La predicación es vana. Vean cuántas veces la palabra vana aparece. Si Cristo no resucitó, dice, vana es también vuestra fe. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados, como otra consecuencia, además de todo esto, somos hallados falsos testigos de Dios. Esos son unos falsos testigos, aquellos que andan diciendo esto. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. O sea, ellos no tenían problemas con esta confesión, con esta doctrina de la resurrección de Cristo. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. O sea, no lo resucitó si en verdad los muertos no resucitan. O sea, si los muertos no resucitan, si yo no puedo reconciliar esa idea de que yo voy a resucitar como esperanza que tengo de haber creído en Cristo el resucitado, entonces Cristo no resucitó y soy un testigo falso. Porque si los muertos no resucitan, vean el énfasis del apóstol Pablo, tampoco Cristo resucitó. ¿Cuál es el tema? El tema aquí es la resurrección de los muertos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Está volviendo a decir vuestra fe es vana. Creíste en vano. Es lo mismo. Vean cuántas veces la palabra fe se ha repetido y la palabra vana se ha repetido aquí. Vuestra fe es vana. O sea, ¿de quiénes? De aquellos que andan diciendo que no van a resucitar, que no hay resurrección. Sí, Pablo había predicado esto ya. ¿Cuál es el mensaje que Cristo había predicado a la luz del contexto? A la luz del contexto de Pablo lo que había predicado era la resurrección de Cristo juntamente con la resurrección de los muertos. Si ellos agarraban una parte nada más y descalificaban la otra parte o no creían la otra parte, sencillamente estaban dando evidencias de que no eran salvos. Pero los que lo retenían quedaban sellados por esa evidencia de que realmente eran salvos los que retenían esa verdad. Por eso dice, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, que no se ha efectuado en ese grupito que duda de esta doctrina de la resurrección de los muertos. Ellos todavía estaban en pecados, no podrían ser salvos. Aún estáis, ve que Pablo muy cuidadoso al no decir aún estamos en nuestros pecados. Ahí dice aún estáis en vuestros pecados. ¿Quién es ese grupito que anda diciendo que no hay resurrección de muertos? Esos son los que creyeron en vano. Esos son los que no retienen la palabra. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Otra consecuencia. Si no hay resurrección de muertos, no solamente estamos perdidos nosotros, pero los que murieron antes que ellos, antes que esa audiencia a quien Pablo le está escribiendo, o antes que nosotros, que somos la audiencia actual, entonces también perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si solamente retenemos una parte de la doctrina, decimos Cristo resucitó, pero yo no voy a resucitar, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vean todas las consecuencias y los efectos que desencadena el dudar de la resurrección de los muertos. Y al final les voy a decir por qué. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pablo no tenía duda de esto. Por eso Pablo se desliga al decir, aún estáis en vuestros pecados. Él no dice, aún estamos en vuestros pecados, porque él sí está claro. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Yo no tengo duda con respecto a eso. Yo sé que mi cuerpo defectuoso va a resucitar, porque Cristo resucitó. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la luz de este capítulo 15. En conclusión, si alguien no retiene esta doctrina de la resurrección de los muertos, está descalificando el mensaje que Pablo les había predicado, que ellos habían recibido, y estaban tratando de tumbar por tierra, están tumbando por tierra toda la base de la fe cristiana. Por tanto, no es salvo, sigue en pecado, no tiene esperanza. Y está contradiciendo la esencia del cristianismo. ¿Por qué yo me convertí? Bueno, primero porque Dios obró en mi vida para que me convirtiera. Pero el mensaje que el Espíritu utilizó para convencerme es la esperanza de la resurrección. Qué triste es pasar la vida pensando que mi vida se acaba con la muerte, que ya se acabó todo. Estos eran una especie de gente que no creía en la trascendencia, en el más allá. Cristianos, yo no sé qué tipo de cristianos serían. Es bastante difícil pasar por el mundo sin esperanza y terminar todo con la tumba. Se acaba todo con la tumba, se acaba todo con la muerte, ya se acabó. Entonces, ¿para qué voy a tener yo una fe en Cristo que resucitó sin todas sus promesas de Él se caen por tierra? Del cielo, del más allá, del reino venidero, todas las parábolas de Cristo habló del reino, todo eso se cae por tierra automáticamente. ¿Para qué estoy creyendo en Cristo? No tiene ningún sentido, ninguna razón. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si no retengo esta parte de la doctrina, yo estoy perdido en mi pecado, yo no tengo esperanza, yo no soy salvo. Yo estoy contradiciendo y descalificando el mensaje que te puede traer salvación. Ese es el punto. Y esta es la voluntad del Padre, dijo Cristo en Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la esperanza del cristiano, el ser resucitado en el día postrero. Así que la palabra, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano, creer en vano es sinónimo de no creer, de permanecer en pecado, de no tener ningún tipo de esperanza, porque dudamos de la resurrección de Cristo. Así que ese es el punto. Y debo retener el evangelio completo de la resurrección de Cristo, pero también de la esperanza en la resurrección, que es la consecuencia de la resurrección de Cristo, que es la resurrección de mi cuerpo. Ese es el punto en este tema. Que Dios les bendiga, la salvación no se pierde. Cuidado con ver en esos versículos un vestigio de que mi salvación depende de mí, hacer depender a Dios de mi capacidad de retención, porque yo no tengo la capacidad de retener. No tengo la capacidad de retener total y perfectamente la palabra de Dios. Cuidado con hacer depender la salvación de mí y no de Dios. Y no solamente la salvación, peor aún, tratar de hacer depender a Dios de mi comportamiento, lo cual es muy peligroso. Esto no está hablando de esto. Está hablando de perder de enfoque la doctrina de la resurrección. Si yo no puedo creer que voy a resucitar, mi amigo, todo está perdido. No soy salvo. No es que perdí mi salvación, es que no puedo creer en la resurrección de Cristo, en la vida del más allá, en la trascendencia. Y si no creo es porque estoy totalmente engañado y estoy perdido totalmente. No porque alguna vez fui salvo voy a perderla, no. Es porque nunca he creído realmente y genuinamente en la resurrección de Cristo, ni en la fuerza y el respaldo de la predicación que es esa doctrina de la resurrección de Cristo, ni tampoco creo que Cristo fue fiel en su promesa de Juan 6:39 de que en el día posterior me va a resucitar. No importa en qué condición se encuentre mi cuerpo, viejo, hediondo, putrefacto en una tumba, no importa si yo pasé esta vida sin creer en que Cristo algún día va a cambiar mi estado, como lo dice Pablo en el mismo contexto, de que este cuerpo corruptible y este cuerpo mortal se va a vestir de incorruptibilidad y se va a vestir de inmortalidad. Y entonces se va a cumplir la promesa que dice, sorbida es la muerte en victoria. Si alguien no puede reconciliar estos elementos porque nunca es salvo. Esta es la verdad. Perseveramos porque somos salvos. No somos salvos porque perseveramos. Retenemos la palabra de la resurrección de los muertos y de la resurrección de Cristo y la fuerza de la predicación.
porque somos salvos. No somos salvos porque somos tan capaces de retener, de comportarnos de una manera o de otra. No es por eso, sino que nos comportamos de una manera o de otra y retenemos y perseveramos y nos mantenemos firmes y creemos la totalidad de la doctrina de Cristo, especialmente la de la resurrección, que es la base del cristianismo, sencillamente porque somos salvos. Esa es la evidencia. Lo que creemos y lo retenemos es la evidencia de que realmente en nosotros ha pasado algo. Ha pasado algo, ya mi vida no es vacía ni es hueca, es una vida llena de esperanza, como Pedro la describe, la esperanza viva e inmarcesible. Inmarcesible significa que jamás se marchita. Eso solamente es posible para aquellos en quienes ha ocurrido algo, que es el nuevo nacimiento y la regeneración. Si alguien no tiene una esperanza viva, inmarcesible, o sea, que no se marchite, es porque sencillamente no ha ocurrido nada en él. Él sigue creyendo que la vida se acaba con la muerte y que ya todo se acabó. No, tenemos esperanza en Cristo. ¿Salvos de qué? Imaginemos que no vamos a resucitar. ¿De qué valdría creer en Cristo si nunca nos vamos a encontrar con Él? Si la muerte física es el fin, ¿acaso no sería tonto creer en un Mesías victorioso sobre su propio cuerpo, pero que no tiene el poder suficiente para transformar nuestros propios cuerpos? Nuestra fe en Cristo no nos serviría de nada y no habría sentido alguno de predicar de un Salvador que no sea capaz de salvarnos de nuestros cuerpos mortales y corruptibles. A eso se refirió Pablo en todo este capítulo 15 de su primera carta a los Corintios. Que el Señor les bendiga.